Te lo he dicho 5 veces. Estate quieto, concéntrate. ¿Otra vez has perdido las cosas? Es que parece que no te importa nada. Si tienes un hijo con TDAH, es posible que alguna de estas frases formen parte de vuestra vida cotidiana. Pero hoy quiero proponerte una pregunta. Y si el problema no fuera que tu hijo no quiera hacer algunas cosas, sino que algunas cosas le resultan mucho más difíciles de hacer de lo que nosotros creemos. Porque cuando interpretamos una dificultad como desobediencia, nuestra manera de responder cambia. Y muchas veces también empeora el problema. Hoy inauguramos una nueva serie en Psicocafé. Escuela de Familias, un espacio que nace para padres, madres, cuidadores y familias que conviven con situaciones que no siempre son fáciles de comprender. Hablaremos de TDAH, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno de conducta, problemas emocionales y otras realidades que pueden afectar profundamente a la convivencia familiar. Pero quiero dejar algo claro. Esto no pretende sustituir una evaluación, un diagnóstico ni una intervención profesional individualizada. Aquí vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar comprender qué ocurre dentro de casa, qué podemos hacer ante determinadas conductas, qué errores cometemos los adultos, cómo poner límites, cómo comunicarnos, cómo acompañar y también cómo cuidar a una familia que en ocasiones termina completamente agotada. Así que si tienes un hijo con TDAH, si trabajas con estas familias o simplemente quieres comprender mejor qué ocurre detrás de determinadas conductas, quédate, porque quizás alguna de las cosas que hacemos intentando ayudar estén consiguiendo justamente lo contrario. Cuando hablamos de TDAH, solemos pensar inmediatamente en un niño que no para quieto o que se distrae constantemente. Pero el problema es bastante más complejo. El TDAH puede afectar a procesos relacionados con la atención, el control inhibitorio, la organización, la memoria de trabajo, la planificación o la regulación de la conducta. Por eso pueden aparecer situaciones aparentemente incomprensibles. Puede recordar perfectamente algo relacionado con su videojuego favorito y olvidarse de llevar mañana el cuaderno que le acabas de pedir. Puede pasar mucho tiempo concentrado en algo que le interesa y tener enormes dificultades para mantenerse 10 minutos realizando una tarea que le resulta monótona. Desde fuera podemos pensar, entonces puede concentrarse cuando quiere. Pero la cuestión no es tan sencilla. La atención no funciona únicamente mediante voluntad, y entender esto cambia nuestra forma de intervenir. Aquí aparece uno de los conflictos más frecuentes. Le pedimos, recoge tu habitación, prepara la mochila, dúchate y después baja a cenar. Pasan 20 minutos, entramos en su habitación y está haciendo cualquier otra cosa. Nuestra interpretación inmediata puede ser, me está ignorando. Y entonces llega el enfado. Pero quizás hemos dado 4 instrucciones consecutivas a un niño que tiene dificultades precisamente para mantenerlas activas, organizarlas y ejecutarlas en orden. Esto no significa que no tenga responsabilidades y tampoco significa que debamos hacerlo todo por él. Significa que necesitamos adaptar nuestra manera de dar las instrucciones. En lugar de 4, una clara, concreta y cuando esté terminada pasamos a la siguiente. No estamos rebajando la educación, estamos aumentando las posibilidades de éxito. Hay familias que terminan atrapadas en una escalada. Primero, por favor, ponte los zapatos. Después, te he dicho que te pongan los zapatos. Después, ponte los zapatos. Y finalmente, todos los días igual. Resultado, el adulto está enfadado, el niño también, y los zapatos continúan sin ponerse. Cuando esto se repite constantemente, la relación puede terminar organizada alrededor del conflicto. Las instrucciones deben ser breves, específicas y comprobables. Ponte los zapatos. Es mucho mejor que, venga, empieza a prepararte de una vez, que siempre tenemos que estar esperando por ti. Cuantas más palabras introducimos durante un conflicto, más posibilidades tenemos de perder el mensaje importante. Una de las mejores ayudas para muchas familias es reducir la cantidad de cosas que el niño tiene que recordar constantemente. Una rutina visible puede convertirse en una especie de memoria externa. Por ejemplo, antes de salir, mochila, estuche, agenda, agua, llaves. En lugar de que cada mañana un adulto tenga que repetir 5 instrucciones diferentes, la rutina empieza a asumir parte de esa función. Podemos utilizar horarios, listas, recordatorios visuales o lugares fijos para determinadas cosas. ¿Dónde van siempre las llaves? ¿Dónde dejamos la mochila?
¿Dónde están las cosas necesarias para el colegio? Cuantas menos decisiones improvisadas haya que tomar, menos oportunidades tendremos para el caos. Otro error frecuente consiste en pensar que aumentando suficientemente la consecuencia negativa, conseguiremos que la conducta desaparezca. Pero castigar un olvido no enseña necesariamente a recordar. Regañar por desorganización no enseña necesariamente a organizarse. Decir constantemente «eres un desastre» no proporciona ninguna estrategia. Y además introduce otro problema. El niño puede empezar a construir su identidad alrededor de esas etiquetas. Soy malo, soy vago, siempre lo hago todo mal. Por eso debemos separar siempre la persona de la conducta. No necesitamos decir eres desordenado, podemos decir tu habitación está desordenada. Vamos a organizar cómo recogerla. Parece una diferencia pequeña. Psicológicamente puede ser enorme. A veces existe cierto rechazo al refuerzo positivo. Encima tengo que premiarle por hacer lo que debería hacer. Pero reforzar una conducta no significa comprar permanentemente al niño. Un refuerzo también puede ser atención, reconocimiento, tiempo compartido, una actividad agradable o simplemente señalar específicamente aquello que ha hecho bien. En lugar de un genérico muy bien, podemos decir hoy preparaste la mochila sin que tuviera que recordártelo. Eso es organizarte. Estamos ayudándola a identificar exactamente qué comportamiento queremos que vuelva a aparecer. Y hay algo que las familias necesitan recordar. Si solamente prestamos atención cuando algo sale mal, el conflicto termina ocupando muchísimo más espacio que los avances. Comprender el TDAH no significa convertirlo en explicación para absolutamente todo. Tiene TDAH no puede convertirse en entonces puede hacer lo que quiera. Los límites continúan siendo necesarios. Las normas continúan existiendo. Las responsabilidades también. Pero debemos intentar que sean pocas, claras, predecibles y coherentes. Y especialmente que los adultos intentemos mantener criterios similares. Si hoy una conducta tiene una consecuencia, mañana ninguna y pasado mañana depende de nuestro estado de ánimo, resultará mucho más difícil aprender qué esperamos. Comprender no significa justificar, comprender significa intervenir mejor. Imagina cómo sería vivir con alguien que durante todo el día te dijera siéntate, levántate, eso no, eso tampoco, date prisa, concéntrate, te has vuelto a olvidar, deja eso, haz aquello. Terminarías agotado. Pues algunas familias, sin quererlo, terminan relacionándose con el niño fundamentalmente a través de correcciones, y necesitamos proteger espacios en los que ese niño pueda simplemente ser nuestro hijo. Jugar, hablar, reír, salir juntos, compartir algo que le guste, sin evaluar permanentemente su conducta, porque nuestro objetivo no es solamente conseguir que un niño obedezca mejor, queremos también conservar una relación desde la cual podamos educarlo. Y quiero terminar hablando de algo que a veces olvidamos, los padres, porque convivir diariamente con dificultades de organización, impulsividad, conflictos escolares, olvidos, llamadas del colegio o discusiones constantes puede producir muchísimo desgaste. Y cuando estamos agotados tenemos menos paciencia. Cuando tenemos menos paciencia, gritamos antes. Cuando gritamos, aparece la culpa. Y al día siguiente comenzamos nuevamente. Por eso una escuela de familias no puede dedicarse únicamente a enseñar qué hacer con los hijos. También tendremos que hablar de vosotros, de frustración, de culpa, de pareja, de hermanos, de cansancio y de cómo mantener una familia funcionando cuando una dificultad empieza a ocupar demasiado espacio dentro de ella. Quizás llevas años pensando ¿por qué tengo que repetírselo todo? Y quizás hoy podamos cambiar ligeramente la pregunta. ¿Qué puedo cambiar yo para que no sea necesario repetírselo tantas veces? Esa pregunta no culpa a los padres y tampoco elimina la responsabilidad del niño. Nos coloca a todos en un lugar mucho más útil, el aprendizaje. Tu hijo necesitará aprender estrategias, necesitará responsabilidades, necesitará límites, pero probablemente también necesitará adultos que comprendan cómo funciona su dificultad, porque cuando dejamos de luchar únicamente contra la conducta, podemos empezar a enseñar aquello que todavía no sabe hacer. Y ahí comienza el cambio. Con esta reflexión inauguramos Escuela de Familias en Psicocafé. Cada viernes tendremos una nueva charla dedicada a las dificultades, preguntas y situaciones que pueden aparecer dentro de nuestras familias.
No solamente hablaremos de diagnósticos, hablaremos de convivencia, de educación, de límites, de comunicación, de errores, de herramientas y también del cansancio de quienes cuidan. Porque detrás de cada diagnóstico existe una persona, pero alrededor de esa persona también existe una familia. La próxima semana continuaremos nuestra escuela de familias con una nueva charla, Trastornos del espectro autista, el TEA. Mi hijo tiene autismo. ¿Y ahora qué? Si conoces alguna familia a la que pueda ayudarle esta reflexión, compártela. Y si quieres que abordemos alguna situación concreta en próximas entregas, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos el próximo viernes en nuestra escuela de familia en Psicocafé. Y hasta entonces, no abandonen su mente. Es su mejor recurso.